Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de lo que es seguridad alimentaria, ¿no? Un tema casi uno de los últimos que nos toca tratar en este curso. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, primero tenemos que saber cuál es la diferencia entre una alimentación y nutrición. Son dos términos que van de la mano, pero tienen significado diferente, ¿no? Cuando hablamos de una alimentación, hablamos de que es un acto voluntario. O sea, yo lo hago, yo me alimento cuando yo quiero, cuando yo deseo, ¿no? A la hora que yo crea que necesite alimentarme. Entonces, es un acto voluntario y consciente. Pero cuando hablamos de la nutrición, es un acto involuntario, inconsciente. ¿Ya? Cuando hablamos de alimentación, es la obtención y selección de alimentos que van a ser ingeridos. Por ejemplo, si yo tengo ganas de alimentarme, puedo escoger cualquier tipo de alimento, una mandarina, puedo prepararme un guiso, puedo prepararme un caldo, puedo comerme una ensalada, ¿no? Es lo que yo quiero comer voluntariamente. Entonces, cuando hablamos de nutrición, es un proceso a través del cual el organismo transforma estos alimentos en energía y materia, ¿no? Es por eso que se dice que es un acto involuntario. Entonces, alimentación es cuando yo quiera voluntariamente ingerir cualquier tipo de alimentos, pero nutrición es el proceso que va a realizar mi organismo, ¿no? Que va a transformar ese alimento que yo ingerí por voluntad propia, lo va a transformar en energía y en materia. También términos diferentes es nutriente y alimento. El alimento es la forma a través de la cual ingresan los nutrientes al organismo. Por ejemplo, un alimento pueden ser, como ven acá, una carne, un pan, fideos, fruta, verduras, ¿no? Agua. Y los nutrientes son las sustancias químicas que contienen estos alimentos que yo voy a ingerir. Son dos cosas totalmente diferentes y eso ya ustedes lo saben, ¿no? No hay por qué repetirlo. Los nutrientes, tenemos proteínas, glúcidos o también llamados carbohidratos, las grasas o lípidos, vitaminas, sales minerales y el agua. ¿Nosotros tenemos derecho a la alimentación? Sí, nosotros tenemos derecho a la alimentación, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la que regula el derecho que toda persona, pues, tiene derecho a una buena alimentación, sobre todo a que ésta sea, pues, de calidad, ¿no? Es uno de nuestros derechos. Y ahora sí entramos a qué es una seguridad alimentaria. Cuando nos dice que, ¿qué es una seguridad alimentaria? Es cuando una persona tiene acceso físico y económico a poder adquirir alimentos, ¿no? Inocuos, o sea que no son tóxicos, no son dañinos para nosotros, pero estos alimentos que nosotros vamos a poder obtener tienen que ser nutritivos. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades alimenticias y tener, obviamente, pues una buena salud, ¿no? Nos dicen el acceso físico y económico. Acceso físico es que yo encuentre alimento que lo tenga cerca, que me pueda ir al mercado y poderlo comprar, que me pueda ir a una tienda y pueda encontrar el alimento que yo voy a ingerir. Económico, pues ahí trata de la posibilidad económica que yo tenga para poder comprar ese alimento, ¿no? Bueno, y ahora, hoy en día todo está caro y el acceso, pues, es menor, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de una seguridad alimentaria? Como objetivo general, va a tener que garantizar a la población que logre satisfacer sus requerimientos nutricionales, ¿no? Entonces, más que ingerir cualquier tipo de alimento, es el contenido de este, que sea un alimento, pues, de calidad, ¿no? Y los específicos es que garantice la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e hidrobiológico, inocuos y nutritivos con un nivel de producción adecuado. Entonces, la seguridad alimentaria, uno de sus objetivos específicos es que toda la población tenga disponibilidad, pues, tanto de alimentos como verduras, papas, pescado, ¿no? Que no nos provoquen ningún daño, sino más bien que sean alimentos nutritivos. Entonces, también que nos permita, otro de los objetivos es el acceso que tengamos nosotros hacia ellos, asegurar ese acceso, ¿de qué manera? Dándonos
productos alimenticios, pues, que estén al acceso de nuestros bolsillos, ¿no? Que no estén tan caros. Asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos y nutritivos, respetando los hábitos alimenticios y la interculturalidad de cada región. O sea, que cada región se supone que nosotros que vivimos en distintos lugares tenemos diferentes costumbres alimenticias, ¿no? Entonces, esta seguridad alimentaria va a respetar la cultura de cada región, ¿no? Los alimentos que ellos consumen, pero provocando que esta alimentación o estos alimentos sean pues nutritivos y sean balanceados. Garantizar las medidas de adaptación a manifestaciones del cambio climático y prevención y contingencias frente a eventos como plagas y enfermedades, factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que pudieran generar crisis de inseguridad alimentaria. Entonces, ellos ante cualquier fenómeno natural, ¿no? O climático o cualquier otro, pues ellos van a tomar las medidas necesarias para que esto no provoque que nos falte el alimento a nosotros, ¿no? Implementar un marco institucional, también entran acá normas que puedan proteger el acceso de nosotros a los alimentos. También existen dimensiones, ¿no? O pilares, también les dicen en algunos textos. Estos son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, es que haya una cantidad suficiente de alimentos, ¿no? Para toda una población o para toda una nación. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con un equilibrio, ¿no? ¿De qué manera? Adquiriendo productos que nos produce o nos da nuestras tierras, ¿no? Nuestro mar. Y también importando algún tipo de alimento, ¿no? Provocando pues que hoy sea una alimentación balanceada, ¿no? Entonces, las vías de comunicación también son importantes, ¿no? Tanto vías aéreas como vía terrestre, vía marítima, fluvial, los cuales pues permiten poner disponibilidad de estos alimentos en las zonas urbanas, ¿no? Acceso económico y físico a los alimentos. Pues se supone que nosotros deberíamos tener la capacidad económica, sobre todo en los hogares, para poder adquirir estos alimentos. Pero no toda la población pues lo tiene, ¿no? Hay un índice de pobreza hoy en día más alto que antes por este motivo de la pandemia. Hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, demos gracias a Dios quienes aún tenemos algún ingreso por ahí económico o la ayuda de alguien, ¿no? Entonces, este acceso económico y físico, pues, va a permitir que nosotros podamos tener alimentos necesarios para poder nutrir, sobre todo si tenemos un hogar, ya sea con esposo, sin esposo, sea un hogar donde solamente haya mamá o solamente haya papá o hayan los dos, que los niños sobre todo tengan una buena alimentación, porque una buena alimentación y nutrición, estos niños pues van a poder crecer y desarrollarse, ¿no? Y no van a padecer de ningún tipo de enfermedades como una desnutrición, una anemia u obesidad. También acceso por ejemplo, aquellas personas que viven en zonas rurales, ¿no? No tienen el mismo acceso a un mercado de repente donde tú puedes encontrar una variedad de alimentos, ¿no? Tú vas al mercado, estamos aquí en la ciudad, vamos al mercado, encontramos si queremos lechuga, si queremos papas, si queremos tomate, todo lo tenemos a la mano, ¿no? Entonces, en cambio, cuando se vive en zonas rurales más lejos, ese acceso es menor, sobre todo cuando utilizas también el transporte, a veces hay, a veces no hay, ¿no? Entonces, el Estado trata de que estas zonas rurales pues puedan tener algún acceso a estos tipos de alimentos, ¿no? Ya sea por algún programa de repente. Utilización de los alimentos. Generalmente esto trata de la manera como yo voy a utilizar los alimentos, ¿no? Cómo tengo que aprovechar estos nutrientes de los alimentos. Es lo que le mencionaba, ¿no? Hoy en día, si nos damos cuenta y a veces hacemos un análisis de nosotros mismos con nuestros niños o con nosotros, valga la redundancia, con nosotros mismos como personas,
Los alimentos que ingerimos generalmente no son nutritivos, ¿no? ¿Quién de ustedes a veces no prefiere comerse una hamburguesa, una salchipapa o una pizza? ¿No? Y si evaluamos, son alimentos que realmente nos van a brindar nutrientes que nuestro cuerpo necesita. No, no lo van a hacer, ¿no? Son generalmente alimentos chatarra, que lo único que van a provocar en nuestro organismo es el envejecimiento y muerte de algunas células, ¿no? Entonces, una piel seca, hidratada, caída de cabello, ¿no? Caída de dientes, caries, obesidad, entre otros, ¿no? Entonces, si vemos en los niños, niños obesos, porque mucha comida chatarra, hoy en día, pues de repente la mamá trabaja, el papá también, para que el niño no moleste una tablet, o de repente, bueno, alguna golosina, ¿no? O tengo que salir más rápido para mí, es una gaseosa, un frugo para el niño, para que no moleste. Y no, más barato y más nutritivo es una manzana, una mandarina, un plátano, agua. Hagamos que nuestros riñones no se malogren con tanta gaseosa y tanto frugo, es demasiado azúcar, ¿no? Evitemos que haya obesidad y sobre todo niños diabéticos. Entonces, aprendamos a utilizar estos tipos de alimentos, ¿no? Y aprendamos a balancear los nutrientes que nuestro cuerpo realmente necesita. Estabilidad. Entonces, aquí habla de que, pues, influyen, ¿no? En este caso, los fenómenos del cambio climático, ¿no? Los precios altos. Entonces, eso también, bueno, es un factor por el cual a veces no se pueden adquirir alimentos pues nutritivos, ¿no? Porque si queremos a veces comer sano, nos sale un poquito más caro, ¿no? Si queremos comprar de repente, incluir una ensalada todos los días, entonces va a costar, pues, ¿no? Comprarnos lechuga, comprarnos tomate todos los días, no solamente para preparar un aderezo, sino también adicional a la comida como una ensalada. Entonces, acarrea un poquito más de gastos, ¿no? También, pues, que hay una estabilidad, ¿en qué sentido? En que cuando haya de repente, como les mencioné hace un momento, un cambio climático, el Estado esté preparado para que la población no carezca de algún tipo de alimento, ¿no? Entonces, evitar de repente la deforestación, cuidar nuestros alimentos, ¿no? ¿Quiénes son las instituciones que de repente protegen o aseguran, ¿no? Para la redundancia de palabras, la seguridad alimentaria? Entre ellos pues tenemos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, de Salud, Educación, del Ambiente, gobiernos regionales y locales. Todos ellos en conjunto van a trabajar para que haya una seguridad alimentaria, ¿no? Y de repente, ¿por qué educación? ¿Qué tiene que ver educación? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de la Mujer? El Ministerio del Ambiente, pues tiene que ver mucho. Cuando hablamos del Ministerio de Agricultura, hablamos sobre los alimentos, ¿no? Sobre de repente la papa, el camote. Entonces, Ministerio de la Producción, ¿cuánto de producción se debe de dar para cuánta cantidad de población? La mujer, Ministerio de la Mujer y Desarrollo, hablamos pues de algunos programas que se desarrollan en este ministerio, ¿no? Por ejemplo, FONCODES, de repente PRONA, ¿no? Los guaguaguasi, el Ministerio de Economía, el dinero, ¿cuánto de dinero se va a invertir? La salud de los niños, la em, ellos tratan de ver pues la cantidad de alimentos que deben de ingerir los niños, los adultos, de acuerdo a nuestras etapas o edades, para no provocarnos ningún tipo de enfermedades, ¿no? Como la diabetes, la obesidad, entre otros. Educación, mediante la educación nos pueden educar, ¿no? Bueno, es lógico. Ni bien estamos nosotros en el colegio, nos pueden enseñar los profesores a educar o tener una educación alimenticia, ¿no? Entonces, no solamente los profesores, sino también los padres. El medio ambiente, cuidar nuestro medio ambiente. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente, no cuidamos nuestra agua, nuestra tierra, entonces, imagínense, ¿qué producción vamos a tener? Ninguna.
con tanta basura vamos a tener agua pura. No, con tanta basura que queman, ¿qué va a pasar con ese suelo? Se malogra, ¿no? Tantos pesticidas. Entonces, el gobiernos regionales y locales, pues ellos se encargan de elaborar o aplicar algunas estrategias para asegurar la alimentación, ¿no? ¿Hay inseguridad alimentaria? Pues sí, ¿no? Hablamos también de inseguridad alimentaria. ¿Qué es una seguridad alimentaria? Es una situación en la que las personas van a carecer, pues, de acceso regular y seguro de alimentos, ¿no? De una cantidad de alimento que sea, pues, bueno, que no sea inocuo y que sea especialmente nutritivo, ¿no? Entonces, si la persona, pues, carece de todo esto, definitivamente que van a aparecer un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, el Estado también se encarga de que esto no suceda, ¿no? A veces a los niños los proveen de algunos sobrecitos, ¿no? En los cuales tienen que disolverlos y poder ingerirlos para que no haya un índice más alto de anemia, de desnutrición también, ¿no? Sobre todo. Entonces, el Estado ayuda, sí, pero también los padres ayudemos, pues, ¿no? ¿Hay estrategias a nivel nacional? Sí, ¿no? Hay estrategias sobre todo en estos pilares o en estas dimensiones que eran la disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad, ¿no? Entonces, una de las estrategias en el primer pilar, que es la disponibilidad, es garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario y agrobiológico inocuos y nutritivos con un nivel de producción adecuado, ¿no? Otra estrategia, pero en el segundo pilar, que es el acceso, asegurar el acceso a estos alimentos. Utilización, asegurar el consumo adecuado de los alimentos. Y en cuanto a la estabilidad, es garantizar las medidas de adaptación a manifestaciones del cambio climático y prevención y contingencias frente a eventos como plagas y enfermedades, ¿no? Se hace un breve diagnóstico según las estrategias de seguridad alimentaria en el Perú del año 2013 al 2021, que hay un problema pues central, ¿no? Que la población en realidad, lo que les mencionaba hace un momento, no satisface permanentemente sus requerimientos nutricionales, ¿no? Quien de repente, ¿por qué? Porque va falta una educación alimentaria, ¿no? Nadie nos orienta, no queremos tampoco buscar información, ¿no? ¿Qué hacen a veces las mamás por falta de tiempo? Un té para un niño. Entonces, el té no deja que el hierro se asimile. Entonces, es lo peor que podemos hacer con un niño, ¿no? Darle un té. Entonces, ¿qué es de repente, en vez de un té, un anís o una manzanilla, ¿no? Que es menos dañina para un niño? Entonces, eh, más nutritivo. Está la quinoa, está el cuáquer, ¿no? Generalmente el cuáquer, pues darlo solo, más que combinado con la leche, ¿no? Entonces existe la quinoa, la kiwicha, la cañigua, ¿por qué no darle? No es un alimento tan caro. Entonces, dárselo a los niños. No lo hacen. Un pan con mantequilla no necesariamente tiene que ir con un pan con un pedazón de queso. Existe la mantequilla, la palta, que es mucho más sana. Claro que hoy en día está 7 soles que el kilo de palta. Pero tenemos muchas opciones por las cuales buscar, ¿no? ¿Qué otro problema existe? El acceso insuficiente a los alimentos nutritivos, ¿no? O inocuos. De repente, por la falta de economía, porque no tenemos suficiente economía para comprar algún tipo de alimentos, porque en realidad, si llevamos 50 soles al mercado, apenas nos alcanzan para un poco de fruta, ¿no? Que el niño requiere realmente para una buena nutrición. Por eso, a veces los problemas económicos son pues el talón de Aquiles de tener personas bien nutridas, ¿no? Más que alimentadas. Podemos decir que un niño gordito es un niño bien nutrido. No, no lo es. Es un niño más bien propenso a una diabetes o un niño obeso, ¿no? Sin darnos cuenta, estamos matando a este niño, ¿no? Estamos acortando su vida.
estamos haciendo un niño obeso y desnutrido a la vez. Tomemos pues un poco de conciencia con nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Sobre todo en los niños. ¿Cuáles son las consecuencias de la seguridad alimentaria? Baja expectativa de la vida de las personas. Se supone que si nosotros ingerimos alimentos que no son nutritivos, pues nuestro organismo no va a funcionar bien, ¿no? Y después nos estamos preguntando, ¿por qué tengo la enfermedad tal y por qué tengo esta enfermedad? Porque simplemente si analizamos, las enfermedades son una carencia de algo, ¿no? Una anemia, carencia de ¿qué es? De hierro. Entonces, nosotros para que haya un buen metabolismo, para que puedan realizar sus funciones muy bien cada órgano de nuestro cuerpo, existen reacciones químicas en las cuales van a necesitar algunos elementos químicos, ¿no? Los cuales nosotros vamos a poder obtener de los vegetales, de las verduras, vitaminas, pero no las estamos consumiendo. Entonces, ¿qué pasa con nuestras células? Se van envejeciendo. Nuestra expectativa de vida ya no es hasta los 70 años, 65, de repente es menos por la calidad de alimento que estamos ingiriendo, ¿no? Y hoy en día, pues salimos a un centro comercial, de repente vemos un montón de comidas chatarras que nos brindan en vez de brindarnos alimentos nutritivos, ¿no? Alimentos que si vemos un pollo broster, en ese pollo, si lo abrimos, está incluido toda la grasa, está incluido el pellejo y sumado a eso, los condimentos, sumado a eso, el aceite. Entonces, es dañino. Bajo rendimiento escolar, definitivamente que sí. Un niño que no está bien nutrido va a estar cansado, anémico, ¿no? Y no va a poder captar nada de la clase, se va a dormir. Una persona también desnutrida, ¿no? Retardo en el crecimiento y desarrollo de las personas. Por eso, ¿por qué mi hijito es pequeño y el otro no? El otro es más alto. Muy aparte que sea por genética, ¿no? Porque tampoco vamos a decir, pues mi esposo y yo, porque que medimos 1,50 m, vamos a querer un hijo de 1,80 m, pues tampoco, ¿no? Entonces, pero una buena nutrición permite un buen desarrollo físico y mental en un niño, ¿no? Baja capacidad de productividad de las personas y por ende escaso desarrollo del país. Claro, no vas a tener fuerzas para trabajar, te vas a dormir, te vas a cansar, la flojera. Bajo peso al nacer, ¿no? O problemas que hayan, pues, en el embarazo, sobre todo, ¿no?